hablaremos de una afección poco frecuente en la que una parte del estómago empuja hacia arriba el músculo del diafragma y que puede o no presentar síntomas. De hernia en el hiato conoceremos hoy en Saludarte. No llevaba una dieta, desconocía por completo lo que era una hernia hiatal en ese momento, hasta que las cosas se me fue complicando, que ya llegó hasta el punto que ya yo no podía dormir. Doctor, ¿qué es la hernia hiatal? La hernia hiatal es una anormalidad anatómica que consiste en el prolapso del estómago proximal a través del hiato esofágico del diafragma al interior de la cavidad torácica. No, ni en lo más mínimo yo sabía lo que era una hernia hiatal. José Antonio, ¿y cuáles fueron sus primeros síntomas? Los primeros síntomas fueron dolor abdominal, reflujo, sensación de llenura, sobre todo mucho reflujo. ¿Tienen clasificaciones estas hernias? Sí, las hernias hiatales se clasifican desde el punto de vista endoscópico y anatómico en 4 tipos. Está la hernia hiatal tipo 1, también denominada hernia hiatal directa o hernia hiatal por deslizamiento, que constituye la hernia hiatal más frecuente. Representa aproximadamente el 90% de la totalidad de las hernias hiatales. Este tipo de hernia consiste en un desplazamiento o en un prolapso del estómago proximal a través del hiato esofágico del diafragma al interior de la cavidad torácica, con la característica que existe un desplazamiento de la unión gastroesofágica de 2 o más centímetros. Generalmente es una de las hernias que con mayor frecuencia puede dar sintomatología clínica y es de destacar que este tipo de hernia generalmente puede tener o cursar con algunas complicaciones como puede ser la esofagitis distal o las úlceras esofágicas también. Las hernias hiatales tipo 2 también se denominan hernias hiatales paraesofágicas. Este tipo de hernia hiatal representa entre el 5 y el 10% de la totalidad de las hernias hiatales. La hernia hiatal paraesofágica consiste en una herniación de una porción del estómago, más frecuente el fondo gástrico, al interior de la cavidad torácica, con la característica que la porción que prolapsa se ubica al lado del esófago y la unión gastroesofágica se mantiene en posición anatómica normal. La hernia hiatal tipo 3, que es otro tipo de hernia hiatales, generalmente es una hernia hiatal que pudiéramos decir hernia hiatal mixta, que tiene elementos tanto de la hernia hiatal por deslizamiento como de la hernia hiatal paraesofágica. Y la hernia hiatal tipo 4, donde existe una debilidad de la membrana frenoesofágica a través de la cual permite el prolapso de órganos del interior de la cavidad abdominal al interior de la cavidad torácica o del saco herniario, en la cual pueden prolapsarse el intestino delgado, el colon, el vaso u otras estructuras del interior de la cavidad abdominal. Me pasaba muchas horas sin ingerir alimentos trabajando. Cuando llegaba a la casa me llenaba mucho y como estaba cansado, con sueño, me acostaba a dormir. Ahí empezaron a surgir síntomas de sensación de llenura, de reflujo, dolor. Y posteriormente a eso fueron muchas comidas que yo estuve comiendo por desconocimiento que me fueron haciendo más daño. Dependiendo de cada caso, se puede presentar una fuerte sensación de acidez o una severa inflamación en el esófago debido al reflujo de los ácidos gástricos relacionado con el estrechamiento en la abertura del hiato a través del diafragma. No necesariamente todas las hernias hiatales se acompañan de síntomas. Pueden ser asintomáticas, generalmente las de pequeño tamaño. No obstante, el espectro de manifestaciones clínicas puede ser variable. Una hernia hiatal puede dar manifestaciones clínicas dentro de las cuales predominan la pirosis, las regurgitaciones, las manifestaciones propias de reflujo gastroesofágico. A su vez pueden presentar disfagia, dolor torácico y acompañarse de anemia ferropénica. Además pueden aparecer un grupo de complicaciones propias de la hernia hiatal que también pueden ser evaluadas dentro del espectro de manifestaciones clínicas, como puede ser la esofagitis, las úlceras esofágicas y llegar inclusive a otras complicaciones que requieran posteriormente tratamiento como la estrangulación de la hernia, el bóbulo gástrico, que son complicaciones que pueden existir. Doctor, ¿y tienen factores de riesgo las hernias en el hiato? Existe un grupo de factores de riesgo asociados a la aparición de la hernia hiatal. Dentro de ellos se destacan la edad. Las hernias hiatales son más frecuentes en los pacientes de 50 años o más. La obesidad, los cambios o modificaciones generalmente relacionados con el estilo de vida, los pacientes con hábito de fumar, los pacientes con obesidad, además la multiparidad, el embarazo, la predisposición genética y existen otros factores relacionados con el incremento de la presión intraabdominal.
dentro de los cuales se destacan la realización de ejercicios físicos súbitos, como está el caso del levantamiento de pesas. Están los pacientes con constipación, los pacientes con vómitos frecuentes, la tos mantenida y además del uso de cinturones o ropa muy apretada. Me daba inflamación en el vientre, me daba dolor hasta en el pecho, los reflujos eran constantes. En el trabajo, si me agachaba, si hacía alguna fuerza, todo eso iba en repercusión a lo que yo me venía sintiendo. Hasta que ya un día no pude más y decidí hacerme un tratamiento en el médico. ¿Qué pruebas son necesarias para confirmar el diagnóstico? Para confirmar el diagnóstico de la hernia hiatal se pueden realizar algunas pruebas diagnósticas. Dentro de ellas está el rayos X de tórax anteroposterior. En el rayos X de tórax anteroposterior se puede observar la presencia de una masa de tejido blando en región retrocardíaca o la presencia de una masa de tejido blando en región del mediastino. Otra de las pruebas sería el rayos X de esófago, estómago y duodeno. Y otra prueba que se puede realizar para el diagnóstico sería la panendoscopía oral. ¿Y qué aspectos se debe tener en consideración para el tratamiento? En el tratamiento de un paciente con hernia hiatal, lo primero que tenemos que tener en consideración son elementos relacionados con las modificaciones o la propuesta de modificaciones en el estilo de vida. Además de eso, existen medidas desde el punto de vista higiénico-dietéticas que se le indican a los pacientes. Está el tratamiento medicamentoso y como opción para casos específicos está el tratamiento quirúrgico. La entrevista que me hicieron, ellos sospecharon de que tenía una hernia hiatal, me mandaron unas series de pruebas donde incluía una paraendoscopía, que al final lo que hizo fue corroborar que tenía una hernia hiatal. Me mandaron una serie de medicamentos, un seguimiento durante un tiempo para ver cómo iba evolucionando. Doctor, ¿y cuándo tienen criterio quirúrgico estas hernias? La hernia hiatal tiene criterio quirúrgico cuando se trata de una hernia hiatal sintomática de gran tamaño que se acompaña de dolor retroesternal. En el caso de las hernias hiatales paraesofágicas, en el caso de las hernias hiatales que se acompañan de anemia severa por la presencia de erosiones o ulceraciones en el interior del saco herniario, y en el caso de las hernias hiatales que se acompañan de manifestaciones o complicaciones como pueden ser la estrangulación de la hernia y la disfagia. Es una hernia gigante en realidad, que me producía mucho dolor en el pecho, mucho dolor en la barriga, ya se me dificultaba mucho comer, se me dificultaba hasta inclusive caminar por el dolor que presentaba. ¿Y tuvo complicaciones? Bueno, en realidad lo que pasó fue que con el tratamiento tuve algunas mejoras, pero no fueron del todo. Por lo tanto, hubo que recurrir a otro sistema, que fue mandarme a una consulta de cirugía, donde me valoraron y determinaron que por ya el grado que yo tenía de la hernia, tenía que someterme a una cirugía. ¿Cuáles son las particularidades de la dieta en los pacientes con hernia en el hiato? Dentro de las particularidades de la dieta en un paciente con hernia de hiato se encuentran que la dieta, el paciente no debe ingerir alimentos copiosos, debe evitar por todos los medios el hábito de fumar, no debe alimentarse a llenarse, es mejor que fraccione los alimentos. Además de esto, es importante que inmediatamente después que el paciente ingiera los alimentos, él no debe acostarse. Debe permanecer por lo menos un tiempo posterior en posición semisentado para evitar la posición de decúbito. Otra de las cosas que son elementales desde el punto de vista de la dieta es que debe evitar la ingestión de alimentos que estén sobresaturados en condimentos. Evitar también la ingestión de bebidas gaseadas, sobre todo los refrescos gaseados o los alimentos muy condimentados, todos los cuales favorecen el reflujo gastroesofágico. Hay comidas que son muy malas para eso, sobre todo las comidas que son condimentadas, con mucho condimento, la cerveza, el refresco, todo lo que es gaseado, afecta muchísimo, el café, cigarro, el ron. Otra de las medidas que hay que tener en consideración en este tipo de pacientes lo constituye elevar la cabecera de la cama como mínimo 20 centímetros como mecanismo de defensa ante el reflujo gastroesofágico. Además de esto, evitar el hábito de fumar y el sedentarismo o obesidad, que son factores de riesgo importantes para desencadenar este tipo de enfermedad. Doctor, ¿y el tratamiento medicamentoso en qué consiste? El tratamiento medicamentoso de la hernia hiatal consiste en el uso de un grupo de medicamentos entre los cuales se encuentran los procinéticos. Entre ellos se puede utilizar la metoclopramida, se puede usar la domperidona y existen otros grupos de medicamentos que también son utilizados en esta terapéutica.
entre los cuales están los inhibidores de la bomba de protones, dentro de los cuales se señala el omeprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol. Están los antagonistas H2, dentro de los cuales está la carnitidina, la famotidina, y también se usan otro grupo de espectros de medicamentos, dentro de los cuales se señalan los medicamentos citoprotectores. Dentro de ellos se encuentra el Q-Ulcer o el succitrato de bismuto, el sucralfato, que son medicamentos que pueden ser utilizados desde el punto de vista terapéutico en los pacientes para el tratamiento de esta enfermedad. Y por supuesto son personalizados. Sí, todos los tratamientos son personalizados y requieren de la indicación de un especialista para poder ser suministrados a los pacientes. Cada paciente es evaluado por un especialista, en este caso de gastroenterología, y decide la terapéutica oportuna o eficaz para cada paciente. Para tratar de que no llegue nunca a un estado más grave y todo pueda ser controlado. Y es muy importante cumplir el tratamiento. Y sobre todo eso, es muy importante cumplir todo el tratamiento que le dice el médico. Yo desobedecí algunas partes y terminé en esta situación. ¿Y cómo se siente usted ahora después de la cirugía? Después de la cirugía me evolucioné perfectamente bien hasta los días de hoy. Yo no he cambiado mi dieta se mantiene durante todo este periodo de tiempo. Me cuido mucho, trato de seguir por el camino que el médico me ha recomendado y hasta ahora, hasta este momento, me he sentido mucho mejor. Dentro de las recomendaciones generales a los pacientes consisten en que ante la sospecha de esta enfermedad acudir a solicitar atención médica especializada por un especialista de gastroenterología en las instituciones de salud. Los pacientes con el diagnóstico de esta enfermedad les recomiendo cumplimentar las medidas higiénico-dietéticas indicadas en este paciente, personalizadas para cada caso. A su vez, la adherencia al tratamiento médico prescrita por un especialista para evolucionar posteriormente su evolución clínica y evitar la aparición de complicaciones. Es muy importante cuidar el sistema digestivo de los daños que puedan ser evitables. Diagnosticar y tratar sus afecciones es vital para tener una buena calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.